Bueno, y volviendo de la pausa, vamos a tener la columna de actualidad que vamos a hablar un poco de la situación que está pasando entre Israel y Palestina. Y para eso les trajimos un invitado que sabe mucho del tema, que es Matteo Rondini. No, ya empecé mal. No, bueno. Matteo Rondinoni. Un aplauso para Matteo. Un poquito de autobombo. Gracias por venir nuevamente. Gracias a ustedes, chicos. Ya ha venido antes para hablar sobre el tema de elecciones, así que nada, algunos lo conocerán, otros no, y si no lo conocen, invitado de lujo. Vayan a conocerlo, pasa tus redes, Eso. allí, sí. Mi Instagram es Mateo-Rondi, y ahí estoy, a veces hago unas publicaciones o cosas así de los temas que voy a hablar acá y demás, así que Muy bien. Excelente. a seguirlo. Fantástico. Bueno, tema... ¿Qué tema este, no? Tema complejo. Sí, Tema tema complejo complicado. porque es difícil de entender, incluso para personas que quizás como yo o muchos otros que estamos más metidos en el tema de política, yo que estudio eso y demás, Sí. a veces es incluso complejo entender muchas variables, muchas variantes, ya sea en su contexto histórico, cultural, religioso Claro. y por supuesto político, ¿no? Desde ya. Pero bueno, no sé por dónde quieren que arranque, por algún lugar en especial. ¿Ustedes quieren preguntarme o me lanzo al agua? A mí, yo la verdad, es bastante básico y bastante... No, porque tranqui. la verdad desconozco el tema. O sea, ¿qué está pasando? Bien, Ya. bien, vamos a arrancar. Primero, antes que nada, bueno, yo calculo que puedo hablar por ustedes también. Obviamente todos repudiamos lo que está ocurriendo, No, más que no, nada no, porque ya, eso ya. por las víctimas civiles que están en el medio de todo esto, que no corresponde. Si bien a lo largo de la historia de la humanidad, lamentablemente, la política y los intereses de la política siempre se terminan superponiendo por encima de la ética y la moral y muchas cuestiones humanas. Bueno, uno intenta desde su lugar, obviamente, como ustedes también, que estas cosas no pasen. Intentar cambiar un poco el rumbo, ¿no? Y un poco de eso vengo a hablar, un poco de historia, como para poder entender todo esto también, ¿no? Porque a veces hablar del conflicto en sí es como que mucha gente, me ha pasado que me han preguntado, che, Mati, ¿vos que estudias esto? ¿Qué onda? Y vos y claro, les explicás algunas cosas así rápido, tipo, Sí. no sé, almuerzo familiar y es como que, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y claro, ahí te tenés Es que ir que- un poquito más para atrás. Es difícil de entender y de abarcar. O sea, no saber por qué arista empezar Exactamente. debe ser complicadísimo. Es complicado. Sí. Bien, por empezar, de lo que se habla mucho con este caso, bueno, un poquito para hacer el resumen, invasión de un grupo terrorista llamado Hamas, ¿sí? Por la franja de Gaza hacia Israel, el pasado 7 de octubre, y un poco reavivó el conflicto histórico y territorial entre Israel y Palestina, ¿sí? O entre Bien. Palestina e Israel. Bien, yo un poco lo que quiero decir ahora, que quizás mucho no se entienda, ¿por qué? Porque lo voy a ir desarrollando con el correr de la charla, Bien. es que se parte de una premisa que en base se usa como pretexto, que es el conflicto histórico justamente de Israel-Palestina. ¿Por qué? Porque detrás de esta guerra que estamos viendo entre un Estado, Israel, contra un grupo terrorista, hay una guerra detrás de esta guerra. Bien. Que es una guerra planteada desde ya hace mucho tiempo, incluso el caso de Ucrania con Rusia también tiene que ver con esto, que es entre Occidente y Oriente, ¿sí? Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Pero obviamente es importante entender esta parte del conflicto que es Israel y Palestina. Bien, por empezar, la comunidad judía, los judíos como pueblo, incluso desde tiempos del Imperio Romano, siglo I después de Cristo, cuando el pueblo judío se anexiona al Imperio Romano, los judíos sufrieron grandes persecuciones, ya sea por cuestiones religiosas y demás, y muchos de ellos se fueron ubicando en distintas regiones, como el Mediterráneo, la zona de Palestina también, de lo que hoy es Palestina, ¿sí? Y sobre todo a partir del siglo IV, cuando se oficializa dentro del Imperio Romano al cristianismo como religión oficial, los judíos son aún más perseguidos. Y es por eso que, llegado el siglo VIII, con las invasiones árabes al Imperio Romano, muchos de estos judíos, de estos pueblos judíos, van a bancar de alguna manera las invasiones árabes contra los romanos, sobre todo las invasiones árabes en lo que es Palestina, ¿sí? Posteriormente, todo esto lo estoy resumiendo bastante, digo, la Sí, historia sí, es mucho sí, más compleja, hay obvio. muchas más cosas, pero como para que se entienda. Posteriormente, bueno, los árabes logran conquistar lo que es Palestina, y después, bueno, surgiría el Imperio Otomano, ¿no? Que se instalaría hasta entrados el siglo XX.
donde lo que ocurre es que se va a dar un fenómeno donde tanto la cultura, la religión, la parte social, una vez realizada la conquista árabe, empieza a cambiar, incluso la lengua, un montón de cosas, y se da que en ese territorio conviven musulmanes, por ejemplo, también muchos cristianos, pero la minoría pasan a ser los judíos, ¿sí? Que de hecho los judíos que estaban instalados en esas tierras, medio como que no es que tenían las mismas libertades que muchos musulmanes, en realidad tenían la posibilidad de expresar su religión, pero hasta ahí, digamos, ¿no? E incluso hasta le cobraban un impuesto especial para que ellos pudieran hacer eso. Wow, no sabía eso. Sí, exactamente. Pero bueno, después a lo largo, por ejemplo, en Francia en el siglo XII y XIV también van a ser perseguidos y expulsados los judíos, en Inglaterra en el siglo XIII, en Alemania en el siglo XIV, después en el siglo XX también con el nazismo, después en el siglo XV sobre todo, en los estados italianos, en Austria, en los reinos hispánicos van a ser perseguidos y expulsados también. ¿Y todo esto por qué, digo? ¿Por qué lo menciono? Porque está bueno entenderlo. Porque más allá de por qué fueron expulsados, y si después cada quien, obviamente gente que está más metida en la historia, podrá sacar su análisis y decir estuvo bien, mal, no importa. Digo, lo importante de todo esto es entender eso porque los judíos, básicamente, terminan siendo a lo largo de la historia una nación, un pueblo, sin Estado. ¿Sí? Sin un Estado, sin una institución política determinada, agrupada en un territorio fijo, con sus límites, con sus fronteras, ¿se entiende? Es un pueblo a la deriva en el mundo, por ejemplo. Todo esto hasta llegado el siglo XIX. ¿Y por qué me voy a detener en el siglo XIX? Porque acá es donde comienza la historia que más voy a desarrollar para que se entienda el conflicto. Bien. Hasta ahora una duda, algo, chicos. Entiendo No, que no, esto no, es... súper claro, ¿sí? súper claro. Ok, perfecto. Bueno, espero que la gente también desde sus casas lo estén siguiendo porque es complejo. Te mandan saludos por acá en el chat. Buenísimo. De Beverly Perfecto. Hills. Es de verdad, ¿Así? Saludos Sí, sí. a Mato desde Beverly Hills. Ah, O sea, sí, tengo un familiar que... Sí. No fuimos mundial, Impresionante. chicos. Sí, impresionante. Internacional es esto. Bueno, llegado el siglo XIX, ¿qué es lo que ocurre? Es un siglo donde se producen los principales, y es el surgimiento de los nacionalismos a lo largo de toda Europa, que después se terminan extendiendo por el mundo, ¿sí? Bien. Datos importantes de esto es, por ejemplo, la unificación italiana en el año 1861, el nacimiento del Imperio Alemán, la unificación de Alemania con Otto von Bismarck, 1871 también, y después estos nacionalismos que se expanden a lo largo del mundo, llegan a Latinoamérica, a José de San Martín, digo, ¿no? Sin ir más lejos, etcétera. Estos nacionalismos también van a penetrar culturalmente en los distintos lugares geográficos donde se dan, y entre ellos, entre mediados del siglo XIX y fines, comienza a surgir un movimiento llamado movimiento sionista, que básicamente lo que busca es, de tradición judía en este caso, lo que busca es decir, bueno, los judíos hemos sido perseguidos a lo largo de la historia, ¿no? Esa es la síntesis, queremos instalar a los judíos, a nuestro pueblo, en un territorio, o sea, encontrar un estado para que se desarrolle nuestra nación. Claro, porque es otro movimiento el que quedan afuera del nacionalismo, porque al no tener un territorio, al no tener nada, no tienen de qué agarrarse como para entrar en este nacionalismo. Exactamente, y el surgir de estos nacionalismos y estos movimientos también repercute, obviamente, dentro de dentro de lo que es la comunidad judía, ¿no? Digo, si bien obviamente no todos estaban a favor o demás del sionismo, todos los judíos me refiero, pero surgen estas ideas en Europa occidental. Sí, ¿sí? o sea, hay judíos que no son sionistas, por Exactamente, hay ejemplo. judíos que no son Sí. sionistas, eso es perfecto, sí. ¿Cómo surge todo esto? Bien, en Francia se da un hecho que hay no me acuerdo si era un militar o un comisario francés, Dreyfus de apellido, que es perseguido, ¿sí? Se lo denuncia reiteradas veces, hasta que al final, en un momento, se descubre su inocencia. Pero parte de esa persecución que se le hace es por el hecho de ser judío, justamente, en Francia. Hay un periodista que investiga todo esto, de origen austrohúngaro, que se llama Teodoro Herzl, que es quien es uno de los principales intelectuales del movimiento sionista, que escribe, de hecho, uno de los libros artífices del sionismo y de lo que después sería el Estado de Israel, que se llama El Estado de Israel, justamente. Donde plantea, claro, todas estas cuestiones de encontrar un territorio para el asentamiento judío y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Dicho esto, iniciado el siglo XX, ya tenemos un fenómeno entre 1914 y 1918, que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Perfecto.
dentro de lo que es ese contexto, es acá donde comienza a surgir el problema o el conflicto entre Israel, entre lo que sería después Israel, el Estado de Israel, y los palestinos. ¿Por qué? Dentro de la Primera Guerra Mundial tenemos uno de los bandos de los aliados, que estaban Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y demás países que después se fueron sumando. Y del otro lado estaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Que el Imperio Otomano, recordemos, como lo mencioné antes, era quienes tenían ocupado el territorio de lo que es Palestina, ¿sí? Donde Palestina de vuelta convivían tanto musulmanes, en su mayoría, que eran el 80% más o menos, y un 10%, 10-15%, gracias, sí, un 10-15% eran judíos, ¿sí? Eran una minoría. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Año 1915, en medio de la Primera Guerra, Henry Macnom, creo que era el nombre, es un corsario británico situado en Egipto. Lo que hace es empezar a tejer relaciones con los principales dirigentes de los árabes, proponiéndoles lo siguiente. Les dice, bueno, nosotros le vamos a dar el territorio de Palestina, ¿sí? Pues Inglaterra estaba en parte enfrentado a los otomanos, Sí. el Imperio Otomano. Nosotros le vamos a dar el territorio de Palestina a cambio de que ustedes nos ayuden a combatir al Imperio Otomano, los turcos, ¿sí? Perfecto, ese fue el acuerdo, 1915. 1916 hay un acuerdo secreto en su momento entre Francia e Inglaterra para dividirse, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, dividirse el territorio que le iban a usurpar, en este caso, a el Imperio Otomano de Palestina, dividírselo entre ellos, ¿sí? Entre ellos, bueno, Palestina, después todo lo que es Irak, Siria, el Líbano, varios territorios. Entre ellos, Palestina quedaría bajo dominio inglés, es lo que le dicen a los franceses. Ese territorio va a quedar... Como si todo esto fuera poco claro, viendo este contexto, uno que dice, ok, Inglaterra está haciendo esto, se está quedando con Palestina también, ¿para qué? Para que cuando termine la guerra, bueno, cumple con su promesa de dárselo a los árabes. Obvio. Bien. ¿Qué es lo que pasa? 1917, años después, es el ministro de Relaciones Exteriores en su momento de Inglaterra, Balfour, de apellido, de acá viene la famosa declaración de Balfour, hace un pacto con Lionel Rothschild, que es uno de los principales representantes de la comunidad judía en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, y lo que le dice es, ok, para concretar este sueño que tenía el movimiento sionista y demás, y gran parte del pueblo y de la comunidad judía, de poder tener su propio estado, Claro. su propio territorio, cuando termine la guerra también le damos Palestina, le dice. O sea, le habían prometido lo mismo a los árabes y le Claro. habían prometido lo mismo Claro. a los judíos en este caso. Claro. ¿Sí? Bien. Los Final- ingleses. Los ingleses, exactamente. Es ahí donde ya se empieza a configurar el conflicto, digo, ¿no? Un territorio que en realidad se lo prometen a uno y se lo prometen a otro. Y por lo tanto no iba a poder ser de los dos, lógicamente. Hasta acá alguna duda. No, vamos. Pregunto Como por que la duda. territorialmente, como que son enemigos territorialmente por un otro, ni siquiera por... Claro, Exactamente. eso es como digo, la guerra tendría que haber sido contra Inglaterra, no entre ellos. Como decir, mirá, a mí me dijo esto, sí, a mí me dijo lo mismo. Pues vamos a Claro. matarlo a Vamos este. para allá. Claro. Lo usa. Exactamente. Perdón, en esto, Sí. Francia, ¿queda ligado con Inglaterra o Francia ya sale de parte del conflicto? No, a y ver, no- el territorio que se les promete a ambos, tanto árabes como judíos, es Sí. Palestina, que quedaba bajo dominio inglés, propiamente Bien. dicho. Claro. ¿no? Habían otras partes, como creo que el Líbano y demás, que iban a quedar bajo Francia. Claro. Ah, listo, pero Bien. esto era inglés. Iba a quedar Exactamente. abajo. Bien. Porque es importante entender esto, porque acá comienza todo. Acá comienza la disputa. Bien. ¿Qué año Pero- dijiste? Perdón, Mate. ¿Cómo? ¿Qué año dijiste que empezó esto? 17. En 1917, claro, y 1917. 1918 ya finaliza lo que es la Primera Guerra Mundial. Bien. Pasado esto, ganan los aliados, de ahí es donde se desintegran muchos de estos imperios, en este caso también el otomano. Claro. Y claro, ahí lo que muchos dicen, che, los árabes obviamente decían, che, yo quiero que se cumpla con lo que se me prometió, al igual que los judíos, Claro. ¿me entendés? Ahora, ¿por qué también los ingleses habían pactado con la comunidad judía? Porque a ellos les convenía tener a los hebreos, digamos, de Estados Unidos de su lado, ¿me entendés? Para combatir contra los otomanos. Todo era una estrategia política, por eso digo, es lo que hablaba al principio. Lamentablemente la política a lo largo de la historia de la humanidad se impone por la ética y la moral. Termina siendo así, nos guste o no. Sí, Digo. obvio. Bien, dicho esto, Palestina pasa a ser territorio de Inglaterra. ¿Ok? Bien. En ese periodo, después entrados ya los años 20, 1918 termina la Primera Guerra Mundial, años 20, se empiezan a dar, incluso surgen agencias
que lo que hacen es promover y fomentar la inmigración de judíos a territorio de Palestina, territorio árabe. Que de vuelta, recordemos que hasta ese momento los judíos eran el 10% de la población en ese territorio. Y también hay que tener una clara diferencia. Si bien todos son judíos, pero hay diferencias en cuanto a la visión que tenían del mundo también. ¿Por qué? Porque los judíos, por ejemplo, que se encontraban en tierras árabes, tenían una visión distinta del mundo también de los judíos que provenían de Europa. Claro. O de los judíos que apoyaban el movimiento sionista, por ejemplo, ¿no? Los judíos que venían, que ya estaban en tierras árabes, por ejemplo, no veían, algunos no veían con buenos ojos esto del Estado de Israel. Y muchos, de hecho, no querían que eso fuera a emancipar de alguna manera o a liberar al pueblo judío de las persecuciones históricas que se les habían hecho. Claro. Digo, incluso pensaban que en realidad que podía ser peor. Claro, que la llegada de Moisés, digo, basándonos en cuestiones religiosas, los iba a liberar y demás. Entonces habían ciertas diferencias, ¿me entendés? Como que quizás los que venían de afuera de ese lugar lo veían como una ilusión. Claro, además pensá que los veían, o sea, no dejan los judíos que venían de estos lugares, no dejan de ser europeos, y a los europeos tenían esta fama, lamentablemente le gusta a quien le guste, de colonizadores, de expansionistas, imperialistas, digo. Sí, es con lo que vienen. Es con lo que vienen, es con la mentalidad que vienen, vienen, exactamente. Entonces, años 20 se empieza a dar, ya empiezan a darse estas inmigraciones hacia Palestina, ¿sí? De hecho, en los años 20, mientras se da todo esto, pasan dos cosas. Primero, la llegada de judíos a Palestina se da a través de familias judías que incluso compran, por ejemplo, tierras y demás en Palestina, o sea, a los propios palestinos para sentarse ahí. No es que llegan y se meten y hacen lo que quieren, digamos. Eso es algo importante a remarcar, porque mucha gente dice, está bien, pero cuando llegan, ¿cómo llegan? ¿Cómo hacen? ¿Entendés? No, digamos, llegan de esta manera. Y el problema es que, claro, los árabes le habían prometido algo que no le dieron y encima ven cómo empiezan a llegar decenas y montones de judíos. Sí. Entonces se empiezan a poner en contra también de los judíos, no solamente de los ingleses, que los cagaron, por decirlo de alguna manera, en criollo, sino también de los propios judíos. Claro. De hecho, durante los años 20, en el año 29, se dan las matanzas de Hebrón, se llaman, matanzas que comienzan a realizar los propios árabes contra muchos judíos. Digo, esto es un gran problema. Y por el otro lado, el problema de los árabes era que querían sacarse también de encima a los ingleses. Porque de hecho el territorio de Palestina, hasta el año 48, se llamaba Mandato Británico de Palestina. Claro. Así era reconocido. Llegado el año 48, para no perder más tiempo, perdón. Llegado el año 48 se termina de instalar el Estado de Israel. Bien. Se termina de consolidar, ¿sí? Tanto la Liga de las Naciones, lo que hoy se conoce como Naciones Unidas, ya en los años 20... le había dado el visto bueno a Inglaterra para establecer el gobierno británico en esas tierras, y ya en el año 48 la ONU incluso lo reconoce como Estado, como legítimo. Bien. ¿Sí? Perfecto. Y junto también a Estados Unidos. ¿Hubo guerra? Exactamente. En esos años hubo guerra, la famosa guerra de la independencia, donde Israel logra derrotar a los palestinos, o sea, en ese momento el 77% del territorio pasa a ser de Israel. Bien. ¿Sí? Y es ahí, exactamente. Posterior a eso se dan un montón de conflictos que empiezan a surgir por todo lo que les comenté. O sea, hay muchos árabes palestinos que empiezan a rebelarse contra ese Estado, que ellos lo veían como un Estado que, disculpame, pero esto no corresponde, digamos. Y ahí, si me pueden mostrar, yo les había mandado un link. Ahí está, exactamente. Ahí tenemos un mapa de la conformación territorial, ¿no?, de Palestina. Y fíjense lo siguiente, a partir del 48 se dan distintos conflictos entre estos dos estados. Uno, bueno, el que ya dijimos, la guerra y la independencia en el 48. Después, uno de los más importantes, que mucho se habla también en la tele, es del año 67, la famosa guerra de los 6 días, donde Israel lo que logra ahí es conquistar el territorio de lo que es la Franja de Gaza, recordemos, Franja de Gaza, y Cisjordania. ¿Sí? Sí. Ocupando expandiéndose más territorialmente Israel en este caso. Y así a lo largo, del siglo XX. Una consulta. Sí. El punto rojo, que es la zona internacional, decía, sí, es Jerusalén porque la parte principal de la religión de ambos estados estaba... exactamente. De hecho, una de las discusiones y de lo que genera conflictos hoy en día también es el tema de Jerusalén. Porque claro, Israel por un lado te dice, Jerusalén es nuestra capital, claro, Jerusalén
es nuestra, y por el otro lado, los palestinos reclaman la parte oriental de Jerusalén. ¿Me entendés? Entonces, sí, eso genera mucho conflicto hasta el día de hoy. Bien, ¿y por qué es importante mencionar todo esto que dije? Perdón si los aburrí. No, por pero favor. es importante para entender lo que pasó este 7 de octubre. Está bárbaro. ¿Ok? Sí. Bien. En el medio hay distintos tratados internacionales de paz. ¿Sí? Por ejemplo, el tratado el 93, tratado de Oslo, donde dicen, bueno, que hayan dos estados independientes con sus delimitaciones, con determinado territorio para Israel, el otro para Palestina. Bueno, no se ponen de acuerdo, siguen habiendo conflictos. Todo esto mediante, o sea, ONU mediando o Exacto, los sí, la acuerdos? ONU, el de Oslo, ¿no entiendes? Sí. Después hay otro tratado de paz en el 94 con Jordania. Y acá es donde comienza un hecho político que es bastante importante para entender lo que está pasando hoy. Israel en algún punto, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a tratar de tener acuerdos de paz o tener buenas relaciones diplomáticas con el resto de los países árabes. Claro. O sea, exceptuando a Palestina, digamos, con el resto de países árabes, o de los que conforman la Liga Árabe. ¿no? Sí, Egipto, Para el tener Líbano. exactamente, bueno, justamente después vamos a ver con el Líbano, bueno, Palestina está de más decirlo, Irán y Egipto no hay mucha onda, digamos, no hay, pero con el resto de países sí. Entonces empiezan a tejer relaciones como más diplomáticas, más llevaderas, ¿no? Y acá hay una estrategia política bastante importante, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, tengo este conflicto con Palestina y demás, pero trato de quedar bien con el resto de los estados árabes también, para que de alguna manera, si me vienen a buscar, tener una un garantía, aliado. tener un apoyo, exactamente. Claro. Cosa que también, debido a las buenas relaciones que tenía Israel con Estados Unidos, a Estados Unidos le servía que Israel tuviera buenas relaciones en Oriente. Claro. ¿Me explico a lo que voy? Bien. Esto es muy importante. Sean distintos tratados de paz. De hecho, en el 79 hay un tratado de paz también que se lleva, donde Estados Unidos sale como mediador entre Israel y Egipto, por ejemplo, ¿no? Y esto también a Estados Unidos le sirve como para tener un poco de peso y de importancia y de relevancia y de poder político en Medio Oriente. ¿Sí? Ya comienza desde larga data. Bien, dicho esto, para no perderme, surgen estos acuerdos de paz, etcétera, etcétera, etcétera. El último, por ejemplo, gran acuerdo de paz que hubo fue en el año 2017, a través de Donald Trump, para lograr un acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. ¿Sí? El Tratado de Abraham, se lo conoce como el Tratado de Abraham. Bien. Todo esto, ¿por qué? Una pregunta, pero ¿por qué Estados Unidos interesa? De vuelta, Estados Unidos con Israel tiene un gran acercamiento político, intereses mutuos. Entonces, a Estados Unidos le sirve esto en parte para tener a Israel como su bastión político dentro del Medio Oriente. Claro. Esto es principal para eso. Ahí es donde están los intereses políticos, Claro. fundamentales. Y obviamente también le conviene a Israel en este caso, y más con su conflicto con Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, en el año 2005, si mal no recuerdo, ¿se acuerdan que en el año 67 yo les había mencionado la guerra de los 6 días? Sí. Habían tomado el territorio de lo que es la Franja de Gaza. Israel había tomado la Franja de Gaza y Cisjordania. Bien. 38 años después, Israel deja librada la zona de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Sinceramente eso, la verdad no lo liberan porque no lo veían como un foco de problema, digamos, de conflicto, ¿sí? Hasta ese momento. Lo liberan. Bien. Ya para los años 80, fines de los años 80, había surgido un grupo terrorista llamado Hamas. Sí. ¿Sí? Que todos conocemos Lo ahora. ubicamos de algún lado. Exactamente. En el año 2007, este grupo Hamas logra tomar la Franja de Gaza, que ya había sido liberada por Israel, que en su momento, la franja, cuando Israel la abandona, estaba bajo la custodia, podríamos decir, del Movimiento Nacional de Liberación Palestina. Bien. Que era un movimiento muy allegado, obviamente, al Estado palestino. Y al presidente de Palestina en su momento, que llamaba Mahmoud Abbas, el nombre de este muchacho. Bien, y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a partir de eso, de que Hamas toma la Franja de Gaza, se dan sucesivos enfrentamientos militares con las fuerzas de Israel, ¿sí? Porque Hamas quería tomar territorio de Israel. Ataca, de hecho, muchas ciudades del sur, como está ocurriendo hoy en día. Ya tenía Gaza, que era algo que había liberado Israel, Claro. y quería seguir avanzando. Claro, ya había conquistado sobre también eso. Gaza, ¿no? Porque se tuvieron que sacar de encima este movimiento nacional palestino.
Y querían seguir Ah, avanzando, claro. obviamente. Claro. Con esto de lograr justamente la liberación de Palestina de los israelíes, del pueblo judío, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí comienzan estos conflictos de Israel con el grupo terrorista Hamas. Bien. Y acá llega un momento crucial. 7 de octubre, Hamas invade Israel. De vuelta. Lo que todos sabemos, los desastrosos Sí, asesinatos, sí, lo obvio. que todos sabemos. Perfecto. Ahora bien, muchos dicen, bueno, ahora que conocemos, ahora que la gente conoce el contexto y el origen del conflicto de Israel con Palestina, uno puede decir, ok, bueno, se trata de lo mismo, del viejo conflicto que Claro. tienen De desde el siglo 1917. De lo que XX. viene. Y acá es donde, por eso yo al principio dije que hay una guerra detrás de la guerra. ¿Por qué? Porque guarda, Hamas, este grupo terrorista, como también hay otro que se llama Hezbollah, en la zona del Líbano, al norte de Israel, son grupos terroristas, por supuesto, pero que no pertenecen directamente, en este caso, Hamas no pertenece directamente al Estado de Palestina. Son grupos terroristas que son financiados armamentísticamente, económicamente, por Irán. Ah, ¿Ok? bien. Por lo tanto, vos a quién respondés, y respondés al que te financia. Obvio. Te pone la plata, digo, Lógico. por Irán. Y vos decís, y bueno, ¿y por qué a Irán le interesa? Bueno, justamente por esto. ¿Por qué? Porque tener a Israel en Medio Oriente, para Irán y para muchos países árabes, como el Líbano, Siria y demás, es como tenerlo a Estados Unidos al lado. Y no solo a Estados Unidos, es como tenerlo a la OTAN también. Sí. No sé si la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización militar de acción conjunta que surge a fines de los años 40, encabezada por Estados Unidos, incluso hasta el día de hoy, con muchos países de Europa Occidental. Que básicamente es una estrategia militar de, bueno, nos atacan a uno, salimos todos. Saltamos todos. Básico, sí, para que se entienda así, Bien, resumido. La OTAN se ha ido expandiendo a lo largo del siglo XX en muchos países de Europa del Este y demás, etcétera. De hecho, es lo que pasó, parte de lo que desencadenó el conflicto de Ucrania con Rusia, ¿no? Que la OTAN quiso incorporar a Ucrania Sí. como miembro. Sí. Y ahí saltó Rusia a decirle que no, en otras palabras. Claro. Bien, entonces para los iraníes y de Israel es como tenerlo a los yanquis y tenerlo a la OTAN también. ¿Por qué? Porque Israel, si bien no es miembro de la OTAN, es un socio de la OTAN. ¿Sí? La OTAN está conformada por 31 miembros y tiene alrededor de 40 socios. Y cooperan en muchas cuestiones como, por ejemplo, lucha contra el terrorismo, desarrollo de ciencia y tecnología, seguridad internacional, derechos de las mujeres, tratado de paz a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente Israel es y esto es lo que tiene que quedar claro, Israel es la representación de los intereses, o sea, visto desde el punto de vista de Irán y de todos estos estados árabes, es la representación de la OTAN, de los intereses de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos y por lo tanto de Occidente Claro. en Oriente. Bien. ¿Ok? Claro. Es Claro. una fuente de poder político de Occidente en Oriente. ¿Se entiende? Como un anexo del occidente. básicamente. Exactamente, es una Es exactamente. lo que decías al principio, esto en realidad el conflicto es Occidente contra Oriente. Exactamente. Claro. Ujú. Bien. Dicho esto, entonces estos grupos son financiados por Irán. Mm. ¿Cuál es el tema acá? Detrás de Irán, muchos dicen, bueno, ¿y cuáles son las potencias que bancan a cada uno de los bandos? ¿Viste? Te empieza todo esto, ¿viste? ¿A quién banca Israel? ¿Quién banca? Bueno, obviamente de lado de Israel hay un gran apoyo por parte de Estados Unidos, por muchos países obviamente de la OTAN, Sí. entre ellos Francia e Inglaterra principalmente, o sea, Occidente. Sí. Y por parte de Irán, si bien no hay un apoyo tácito, nadie apoya de manera textual, digamos, a Hamas y estos grupos terroristas, pero la realidad es que en Medio Oriente, ¿a quién tenés vos? Del otro lado, en Asia, tenés a China como su potencia económica, Sí. sobre todo, y a Rusia como potencia militar, más Claro. específicamente. Ahora, vos decís, bueno, ¿y por qué estos no tiran ni para uno ni para el otro? En realidad sí tiran para uno, que sería para el lado de Irán. Primero, ¿por qué? Porque tienen un enemigo en común. Estados Unidos, Europa Occidental, bla, bla, bla. Tanto China como Rusia. Pero por el otro lado, además, China y Rusia mantienen grandes relaciones comerciales con Irán. Irán, por ejemplo, exporta todo lo que es municiones, drones, muchas cuestiones así armamentísticas a Rusia, como también le exporta mucho lo que es el petróleo crudo a China. Entonces tienen una gran dependencia comercial entre ambos. Entonces de alguna manera vos tenés, detrás de Irán tenés a China y a Rusia, que lo que dijeron hasta ahora es bueno, que haya un cese de todo este Sí, sí. conflicto, obviamente, pero obviamente usando el pretexto de vuelta de lo del conflicto histórico de Israel y Palestina, que a los palestinos se les devuelva el territorio como lo tenían antes de
la guerra de los 6 días del año 67. ¿Me Claro. entendés? Claro. Bien. ¿Por qué? Ahora, porque uno dice, qué bueno, China, Rusia, ¿están de acuerdo con la cuestión palestina y demás? No, en realidad porque también se quieren sacar de encima a Israel. Por todo lo que representa Israel. Claro. ¿Se entiende de lo que voy? Obvio. Sí, Entonces, sí. esto de la guerra detrás de la guerra es, hoy en día se configura, para mí, desde mi punto de vista, una nueva guerra fría. ¿Sí? Recordemos la guerra fría del siglo XX entre comunismo y capitalismo por un lado, capitalismo de Estados Unidos contra el comunismo de la Unión Soviética, ¿no? Por imponer un modelo económico, social y político. Hoy en día lo que se configura es una guerra entre Occidente y Oriente, ¿sí? Entre principales potencias de Occidente, que sería Estados Unidos y la OTAN, contra China, Rusia y todo el avance que significan estos dos monstruos en estos últimos años, ¿no? Incluso sobre Occidente. Sí. Incluso muchas organizaciones internacionales como la ONU, Naciones Unidas, que salieron a decir, che, hay que terminar con este conflicto, que la paz, qué sé yo, nadie le está dando bola. Incluso desde lo de Ucrania y Rusia, que también se conecta con esto. Sí. También pertenece a esta nueva guerra fría. ¿Me Claro. explico a lo que voy? Sí. Sí. Entonces, eso es. Entonces, ¿por qué digo que esto de Israel y Palestina se está usando como pretexto en parte? Porque si bien es verdad que existe un conflicto, que fue lo que explicamos, pero la realidad es que se lo está usando en realidad como interés de otra cosa. Como interés de, che, no es que me importa a mí Israel, no es que a mí me importe Palestina, de ambos bandos. A mí lo que me importa es, a uno le interesará que esté ahí Israel para que su poder hegemónico y político siga estando en Medio Oriente, por parte de Occidente. Claro. Y del otro lado, yo quiero que en realidad a lo sumo Palestina vuelva a tener el territorio que tiene y que desaparezcan los israelíes, no porque esté defendiendo la causa de ellos, sino porque yo no quiero tener a Estados Unidos ni más acá, Exacto. ¿me entendés? Claro. Esa es la cuestión de fondo. Pasa Y eso es lo que que- uno tiene que ver. Sí. Pasa que también después se mezcla lo religioso. Por y ahí supuesto. es como que. Nacionalismos, religión, se mezcla un montón de cosas. Claro. Pero es como lo que dije al principio, lamentablemente la política o los intereses políticos siempre se terminan superponiendo por encima, al margen de la ética y la moral, incluso por encima de la religión, de cuestiones culturales y demás. Claro. Ese es el punto. Entonces, no sé si se entendió. Sí, No. se entendió porque perfecto. créanme que es complicado el No, tema. no. No, Sí, no, Está no, muy, perfecto. muy claro, Mati. Si se sabe... Que Lo lo que es hayas- loco es que más allá de lo que vos hablas de la Segunda Guerra, Estados Unidos, OTAN contra China y todo eso, hay algo que en los medios circula Israel, Palestina. Y vos recién hablabas de Hamas y quién está detrás de ese grupo. Exactamente. Entonces está bueno. Y eso no es algo que no se decís. sabe. Es más, hoy lo estaba viendo justo en las noticias. El líder de Hamas y el presidente o el presidente o alguien ha llegado al gobierno de Irán se reunieron amistosamente, se dieron la mano y todo en Doha, en Qatar. Lo vi, sí. O sea, porque esto del Ahí va, financiamiento de Irán hacia estos grupos como Hamas o Hezbollah en el norte, en el Líbano, no es que es algo conspiranoico que uno cree que lo financia. No, es algo que lo dicen abierta y llanamente. Claro. O sea, como 700 millones de dólares anuales les mandan. Digo, es algo que es conocido por todo el mundo. Entonces, y ahora, ¿cómo puede terminar todo esto? Ojalá que se termine, ¿no? Lo que uno quiere, la parte humana. Pero la realidad es que por ahora es un conflicto entre Israel, por eso que muchos de los medios de comunicación lo informan mal. No es un conflicto por ahora de Israel con Palestina. Ahí va eso. Si vamos a la Claro. cuestión técnica. Es que es no, lo que circula. porque no es el Estado de Israel contra el Estado de Palestina. Claro. Es el Estado de Israel, la Autoridad Central de Israel, contra un grupo paramilitar terrorista que es Hamas. Claro. Y también de Incluso Hamas- está más vinculado a Irán. Claro. Y también de Hamas O contra sea, mismo Palestina. O sea, hay mucha claro. gente del movimiento tipo Free Palestina. A ver. Digo, se mezclan todo y en realidad. Cuando Hamas ocupa la franja de Gaza, que se saca muchos palestinos y más, la gente que vive en la franja de Gaza y demás, que son palestinos, también no es que estén a favor de Hamas porque coincidimos con ellos, es porque si no coincidiste te mato. Claro, O sea, sí, como sí, que sí, no hay sí. mucha, No tenés mucha opción. alternativa, Y- por decirlo de alguna manera. Y vos dijiste que este conflicto empezó el 7. El 7 de octubre. El 7 de claro. octubre. Pasaron 8 días ya. Mm. Hoy es 15, ¿no? Si no me 15. equivoco. Digo, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo está hoy el conflicto? O sea, ¿se está tratando de llegar a un arreglo? ¿No se llega? Ni, o Bueno, sea, tu ¿en qué? pregunta me viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Hamas sigue bombardeando a Israel. Sigue bombardeando y cada vez llega más lejos. O sea, al principio eran las principales ciudades del sur de Claro. Israel. Ahora cada vez se va acercando más. Digo, ahora hay una cuestión que es la siguiente. Israel, ¿qué es lo que dice? Che, nosotros obviamente vamos a responder militarmente. Perfecto. El tema es claro. Del otro lado vos tenés a Palestina, el Estado palestino. ¿Qué es lo que dice? Che, está bien, estos de Hamas, si bien son financiados por Irán y demás, no representan a mucha de nuestra población. Algunos quizás sí. Sí, sí, Algunos sí, quizás por sí supuesto. y demás.
Pero la realidad es que Israel no deja de ser un enemigo también para nosotros. Claro. O sea, desde el punto de vista del palestino dice, che, yo a Israel todo bien, yo no los quiero acá. Claro. ¿Y cuál es el problema con eso? Que si Israel empieza también, obviamente, a responder militarmente contra Hamas, en parte va a tener que incidir en territorio palestino. Y el tema es que si empiezan a ver, en el medio del bombardeo y todo lo que pueda llegar a pasar, víctimas palestinas, ¿qué es lo que va a pasar? Y el Estado palestino va a decir, che, vos, todo bien, pero me está empezando a afectar mi territorio y a mi gente. Voy a tener que sacar a los militares yo también. ¿Vos querés que yo te saque a mis militares? Entonces ahí vos ya tendrías una guerra interestatal. Entre Claro. ya se sumarían dos estados. Y por el norte tenés al otro grupo, financiado también por Irán, el Hezbollah, desde el Líbano, que también amenazan, por ahora no lo hicieron, pero amenazan con empezar a ingresar a Israel desde el norte y bombardear y todo lo mismo. Entonces Claro. ahí puede pasar lo mismo, pues Israel agarra y responde contra el Líbano, en este caso, territorio del Líbano, Es el guerra Líbano con que otro también estado. los mira hacia el norte, ¿no? Está el Líbano y los Claro. mira Israel y dice, yo tampoco te fumo. ¿Me entendés? Yo tampoco te fumo. Perfecto. Pero me empezás a bombardear mi territorio, me generas un quilombo, dicho en criollo, acá, con mi gente y demás, y yo también te voy a empezar a responder como Estado. Entonces ahí tenés otro más. Claro. Y después hay que ver, claro, que es la gran pregunta, ¿quién más se podría sumar de los costados de las grandes Claro. potencias? Estados Unidos en ese caso, y ayudaría, Claro. interveniría militarmente el ejército de Estados Unidos en favor de Israel, Sí. o lo mismo Rusia con ellos. Digo, no sé lo que puede pasarme, digo, pueden pasar un montón de Claro, cosas. pero... Pero si escala en ese nivel de violencia, estamos al horno. Y es importante, siento también decir, quizás estoy equivocada, Sí. vos me dirás, que, o sea, este grupo terrorista está también amenazando, o sea, mundialmente, a todos los países. Ha hecho hace poquito una amenaza de bomba en Francia, en el museo. Sí. Sí, está en Eh, máxima alerta Francia. Sí, Sí. Por Además, el ataque. Pero Atacaron- hacia la comunidad judía. no, o sea, Hacia todo, lo que Es haya. como que- Atacaron a un ministro antes de ayer también, Sí. con un cuchillo al Sí, grito eso de sí, Viva lo vi, Alá. sí. Sí. También. Hay un video Eh, a la grande. de desocupando A la el grande, Louvre, gracias. todo. O sea, que había turistas Sí, ahí, me ¿viste? puse horrible. Que chicos, de vuelta, todo, fíjense, todo lo que ustedes están nombrando, que está muy bien, tiene que ver con lo mismo. Que es una guerra de Occidente con Contra Oriente. Ay, en Australia también escuché que hubo... Claro. Entonces- Porque fíjate, vos decís, che, pero si tu problema solamente es con los judíos o con el Estado propiamente de Israel, ¿y por qué vas a ir a atacar a un pueblo que está, bueno, en Francia o que está en otro, y que quizás ni siquiera son judíos? ¿Me entendés? Claro. O que incluso quizás hasta están en contra del Estado judío, por decirlo de una manera. Bueno, es algo que va más allá. Claro, obvio, del obvio. clásico Claro, conflicto entre claro. Israel y Palestina, Sí. o del conflicto histórico de los judíos y las persecuciones históricas de ellos Obvio. y los palestinos, ¿entienden? Es algo que va más allá y que, Perfecto. bueno, veremos qué pasa. Y la solución o finalidad, bueno, si hablamos de Hamas no puedo tocar el tema moral, ¿no? Porque lógicamente es inaudito para ellos, pero digamos, no puede haber una finalidad que Hamas y Israel se sienten y digan, bueno, llegamos hasta acá firmando un contrato. No. Es decir, probablemente la finalidad sea bélica, La finalidad es bélica. se Sí, expanda sí, o sí, no, sí. pero Sí, 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 algo sí, va a sí. tener que pasar. Claro, o sea, Eso es terrible. Sí, sí. yo lo que no me termina de quedar claro, digo, ¿cuál es el objetivo? O sea, es una locura. Y digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué? ¿Exterminar a Israel, que desaparezca el mapa? ¿Cuál es el...? Ganar territorio, ¿no? Por supuesto, sí, como vos lo dijiste en tu misma pregunta, o sea, es que deje de existir Israel en el mapa. O que corte su acuerdo Frenar, con o sea, Estados por un Unidos. lado, frenar la expansión en parte de lo que fue durante el siglo XX y ahora de Israel sobre determinados territorios. Y obviamente avanzar sobre Israel, eliminar a Israel del mapa Claro. y al pueblo judío y todo lo que representa y tomar ese territorio. Claro, y cortar relaciones como decía Tommy, cortar relaciones con Estados Unidos puede llegar a ser una solución también. Eso. O ¿De parte de quién? de Israel. Correcto. No, O sea, es que no va a pasar, Claro. no va a pasar. Igualmente, así todo, igual ellos querrían tener su territorio, digo, pero no, eso no Obvio. va, es imposible porque, de hecho, vos pensás que la parte militar, o sea, vos pensás que Israel tiene uno de los mejores ejércitos a nivel mundial, pero gran parte de ese ejército ha recibido mucho financiamiento y apoyo logístico y demás por parte de Estados Unidos históricamente también. claro. Entonces, Israel y Estados Unidos, digo, le gusta a quien le guste, son grandes aliados, ¿me entendés? Lo mismo que con muchos países de la OTAN, de Europa Occidental, como dije reiteradas veces ya. Entonces, eso no va a pasar, no van a romper Claro. sus relaciones. O sea, Claro. podría haber un... Es más, el gran problema podría ocurrir, el otro día justo se lo decía un amigo, es, no creo que pase, espero que no, pero si todo esto sigue escalando, que claro, como Israel es un socio, por ahora nada más es socio de la OTAN, como les conté, que no vaya a hacer cosa que la OTAN le diga, bueno, che, si empieza a escalar el conflicto y hay muchos estados, esto, que te quieren empezar a bombardear y qué sé yo, bueno, hacete miembro.
No dejás eso. Si sos ¿qué pasa? Si pasás a ser miembro de la OTAN y a vos te atacan, ¿qué es lo que pasa? Responde. Responden todos. Claro. Y ahí sería se llama la quilombo. tercera. Claro. Ay, qué tema. No, Bueno, es complicado. Quiero- Esperemos que pare todo. Sí, quiero aprovechar el momento también para decirle a las personas que están escuchando, que después escuchen, que es muy importante visibilizar lo que está pasando. Sí, o sea, obvio. La gente piensa que con subir un posteo a las redes sociales no haces nada, y la realidad es que sí. O sea, quizás una de las 500 personas que te siguen no sabía y se informó y empieza a meterse y a investigar. Y nada, es muy importante que la gente no se quede callada y que muestre lo que está pasando. Sí, No, 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 total. Y lo último, digo, para cerrar, si quieren, hay algo que hay que entender acá. A ver, acá no se trata de, no, si yo banco a Israel porque banco a los judíos, o si yo con Palestina. Hay una cuestión humana de, a ver, Sí. por más que uno incluso quizás no esté de acuerdo con la instalación del Estado de Israel y el sionismo y todo lo que incluye, eso no justifica que vos digas, bueno, y que jamás los haya invadido y haya matado a miles de civiles, y bueno, un poco se entiende. Claro, Una cuestión de vuelta, ética, moral, humana. Es que Lo vos digo, lo dijiste, de alguna manera u otra, no es Israel-Palestina, o sea, una guerra de Claro, estados, es algo más Israel allá. y el terrorismo. Es algo más allá, exactamente. Sí, claro. Y de vuelta, esto para dejarlo en claro, a ver, que uno apoye o no al Estado de Israel como Estado, eso no te hace ser ni antisemita ni nada por el estilo, digo. Claro. Hay muchos judíos incluso que no apoyan el Estado de Israel, históricamente o lo que fuera, muchos que sí, pero no por eso se va a alabar que todas estas cuestiones de terrorismo por parte de estos grupos. Claro. ¿Se entiende lo que vos? Claro, o sea, apoyás a cosa no Hamas. justifica la otra. Apoyando a Hamas no es que apoyás un movimiento, una Claro, apoyando idea a de Hamas, no es que territorio. apoyo Banco a la los liberación palestina. No, No, porque apoyás se un está movimiento usando de terrorista. excusa en parte. Claro. Totalmente. ¿Me entendés? Y eso es lo que mucha Y es gente que no esa entiende. desinformación sirve para Claro. ellos. Pero Porque eso es lo que le da ¿cómo lo peso. justifican eso? Justamente nacionalismo, religión, todo y fanatismo. Mete, ideológico. obvio. Sí. Bien, Muy bien. che, Gracias, excelentemente. Mateo. No, posta. La verdad, Perdón si Pero a veces, porque a veces que como es tan complejo, yo intenté algunas cosas históricas dejarlas de lado, otras. Y es medio No, complejo pero- por los nombres, las Fue- fechas, pero espero que se haya Fue explicado. clarísimo. Espero que se De haya verdad, explicado muy claro. Sí. resumiste 100 años y un conflicto bélico en media hora. Me parece increíble, hermano. Claro. Y Es también, artístico lo que ojo, hizo. quedó claro lo de Israel-Palestina, que empezó por un tercero en su momento. En su momento, sí, Parece sí, increíble que hace 100 años que empezó y, O y sea, al día de hoy sigue teniendo repercusiones. Sí, Es y me increíble. parece Sí. también terrible que está sucediendo una guerra en 2023. O Sí, sea, sí. es terrible. Es que yo, de hecho, una vez me acuerdo un profesor que había dicho, no, eso de las guerras entre, qué sé Sí, yo, es claro. cosa del siglo XX, ya había quedado en el siglo XX. Y claro, vos lo empezaste a ver durante el siglo XXI, es que sí, habían guerras, pero eran guerras entre estados y grupos terroristas. Sí. Ya 2022, guerra entre un estado y otro, Ucrania-Rusia. Sí. Por ahora el de Israel es Israel contra un grupo terrorista, pero que tranquilamente mañana, así de un día para el otro, se te puede transformar en una guerra de un estado contra otro estado de vuelta. Terrible, terrible. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que explicaste. La verdad, clarísimo, muy entendible todo, o por lo menos a mi parecer. No, no. Sí, sí. Y vamos a pasar al último bloque. Vamos a hacer un cortecito, vamos a pasar al último bloque donde vamos a hacer Jueguitos. jueguitos, como todo, Y para, vamos a jugar a quién es más probable que de esta Eso. mesa. Así que. para minorar un poco la situación. Muchísimas gracias, Mateo, por Gracias venir. a ustedes, chicos. Gracias por estar y explicar. Un último aplauso para el Total. Igual te vas a quedar en el juego, Total, eso total, seguro. total. Ah, Así que bueno, lo dejamos con No te vayas mi amor de los Pimpinela. Y venimos en un ratito.